Vamos, Isaías entonces capítulo 2, versículo 22. Dice así: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis de mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice Jehová de los ejércitos. Y esta es la sección entonces, mis hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que estamos en la sección que abarca desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4, que termina en el versículo 6 del capítulo 4. Y estábamos viendo que esta es una estructura de la que llamamos es un quiasmo, recordemos. Es repetir ideas como en orden inverso. Recordemos, proposición A, proposición B, volvemos a proposición B y bajamos entonces a la proposición A. En este caso lo que tenemos ante nosotros es la Jerusalén ideal o glorificada que fue presentada primero, después tenemos la Jerusalén terrenal, luego tenemos de nuevo la Jerusalén terrenal y volvemos a cerrar el arco, por decirlo así, otra vez con la Jerusalén glorificada en el capítulo 4. De esta Jerusalén terrenal estamos viendo dos aspectos. La semana pasada vimos cómo era la vida religiosa del pueblo de Israel. Y creo que la característica principal que podemos decir de la vida religiosa del pueblo de Israel era la idolatría. Dios le había dado la espalda a su pueblo y entonces, ¿qué había hecho este pueblo? Había buscado el rostro de los ídolos. Ellos querían ídolos y entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la idolatría. Pasó lo que dice el apóstol Pablo, que su necio corazón fue entenebrecido y fueron de mal en peor. Estaban obstinados con la idolatría. Entonces Dios quitó, por decirlo así, esos límites de su gracia común. ¿Y qué hizo? Los entregó. No había freno alguno que pudiera detener hasta dónde podía llegar el pecado de idolatría del pueblo. Y llegó hasta el punto que, por decirlo así, Dios permitió que la idolatría les trajera bendiciones físicas. Eran una nación para la época económicamente estable, llamémoslo así, económicamente rica, pero tristemente
sin la bendición de Dios y por otro lado con la paciencia de Dios al límite. Dios los había entregado a la idolatría, con un fin en particular y era juzgarlos. ¿Y cómo los va a juzgar? Con lo que estuvimos viendo la semana pasada, el día de Jehová. El día de Jehová es ese día entonces que Dios visita el mundo. ¿Para qué? Para ponerle fin al pecado, para ponerle fin a la idolatría y por otro lado para exaltarse Él. Y como vimos en el capítulo 2, al puro inicio, para que el monte de Sión sea exaltado sobre todos los montes. La faceta que vamos a ver el día de hoy del pueblo de Israel corresponde ahora entonces ya no a la vida religiosa del pueblo de Israel, sino como tal a la vida civil del pueblo de Israel. En cuanto a lo religioso, vemos que Israel entonces está caracterizado por la idolatría. El día de hoy entonces vamos a ver ese ámbito de la vida de Israel, llamémoslo civil, cómo el pueblo de Dios vivía en sus tratos diarios los unos con los otros. Y para eso entonces es la lectura que acabamos de hacer y esta misma la vamos a dividir en 2 puntos. Originalmente eran 3 puntos y abarcando hasta el final del capítulo 3. Pero el último punto lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy vamos a ver, entonces, punto número 1 es Dios quita la esperanza de Israel, y es el título en sí de esta prédica, la esperanza de Israel es quitada. Punto número 1 bajo ese título es Dios quita la esperanza de Israel, y los siguientes 2 puntos son de qué manera Dios quita la esperanza en Israel. ¿Y cómo la quita? Juzgando a los hombres y juzgando a las mujeres. Entonces, vamos a ver, la esperanza de Israel es quitada y Dios juzga a los hombres. Comenzamos, hermanos. Antes de proseguir, mis hermanos, sí, me parece pertinente igual hacer un pequeño llamado de atención. Veo algunos que ya están como cansados, con síntomas de sueño. Lo que digo es, venimos empezando. Al punto es, póngase de pie, échese agua, escuche la prédica de pie. Es mejor escuchar la prédica de pie que escucharla sentado o dormido. Así que, hermanos, procedamos. Punto número 1. La esperanza de Israel va a ser quitada. Versículo 22 del capítulo 2. Versículo 22 del capítulo 2. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es él estimado? Porque he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. Y pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Paremos ahí. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es, por decirlo así, una descripción de lo que va a ocurrir en lo que vimos la semana pasada de el día de Jehová. Jehová va a venir entonces sobre Israel. Y por eso Dios los llama a algo muy particular en el versículo 22. El llamado que les hace es: dejen de confiar en el hombre. Porque el día de Jehová viene, entonces lo primero que debe hacer Israel es dejar de confiar en el hombre, tanto en sí mismo como en lo que ellos ven lo que es su sustento o su apoyo. Y la razón es simple: tienen que dejar de confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque, usando un término, el hombre es contingente. ¿Qué significa esa palabrilla dominguera? ¿Qué es que el hombre sea contingente? Bueno, veámoslo así. Dios es el único ser que no es contingente. ¿Pero qué significa? Decir que el hombre es contingente es sencillamente decir que el hombre no tiene su razón de ser o de existir en sí mismo. Que el hombre no es necesario. Que el hombre no pudiera haber existido por sí mismo. A diferencia de Dios, que sí es un ser necesario, que sí existe por sí mismo. Entonces,
como el hombre es contingente, es decir, no es necesario, el llamado que le hace el profeta al pueblo a la luz de que viene el día de Jehová es: dejaos del hombre cuyo aliento está en sus narices. Dejen de confiar en el hombre, déjenlo, dejaos del hombre. ¿Por qué? Porque lo que tiene es aliento en su nariz. Nosotros existimos, mis hermanos, claramente, pero no somos necesarios. Y es estrictamente, no somos necesarios para nadie. Debemos tener claro que nuestro estatus en este mundo como criaturas de Dios es eso. Somos criaturas de Dios. Y en última instancia somos causas secundarias. La causa primaria de todo lo que ocurre en este mundo es Dios. Y nosotros como causas secundarias, podemos verlo así, solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y de ahí como instrumentos reemplazables. Todo nuestro ser depende de Dios. Y en un sentido entonces también es un error de que todo nuestro ser dependa de mí mismo o que dependa de otros hombres como nosotros mismos. ¿Y cómo el profeta nos dice esto? Que el hombre es contingente. Con esta frase: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es él estimado? Él nos dice. El profeta Isaías entonces nos dice que el hombre tiene una característica y es: tiene aliento en su nariz. Esto es una clara referencia entonces cuando Dios crea al hombre en Génesis 2. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo el hombre comenzó a ser un ser viviente? Cuando Dios sopló en él aliento de vida. Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra, un ente sin vida. Tenía forma, pero no tenía vida. La vida llegó al hombre, ¿cuándo? Y sopló Dios en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El llamado del profeta es sencillo, mis hermanos. Viene el juicio de Dios. Viene el día de Jehová sobre este pueblo impenitente. Entonces, no se refugien en hombres los cuales tienen vida gracias a Dios. Si Dios va a venir a ejecutar un juicio, la vida de todos está en manos de ese que viene a ejecutar un juicio. Así que de nada le sirve tener su esperanza en ese que está a la par suya, porque tanto su vida como la del que está a la par suya están en manos de ese que viene a ejecutar el juicio. Dios le dio la vida, Dios se las puede quitar, es a lo que el profeta quiere que lleguen. No pongan su esperanza en tales, ¿por qué? Es vano. ¿De qué es el estimado? O es como lo dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Aquí el profeta le dice, ¿de qué es estimado? El hombre no es nada. Déjense del hombre, ¿por qué? Porque es alguien contingente, el aliento de su vida depende de Dios, y si Dios retira su espíritu, si Dios retira su aliento de vida del hombre, va a morir. Todo aquello en que Israel ponía su peso está en las manos de Dios, y Dios se los podía quitar. Les dice, ¿qué es el hombre? Eso es lo que quiere el profeta, que este pueblo llegue a meditar. Y por eso no tenían que confiar en el hombre. ¿Por qué no tenían que confiar en el hombre? Versículo 1, capítulo 3. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Podemos verlo así, mis hermanos, todo lo que provee el hombre le será quitado a Israel. Vemos que la semana pasada que Israel era un pueblo económicamente próspero, idólatras, pero prósperos. Bueno, pero el día de Jehová va a venir sobre ellos y les dice, he aquí, el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Todo el sustento, todo ese producto de las manos del hombre, el juicio de Dios, lo va a quitar. Todo Israel que dependía de esa estabilidad militar, de esos hombres fuertes que tenían carros, caballos, dice,
He aquí que el Señor Jehová de los ejércitos va a quitar al fuerte. Y lo que quiere el profeta entonces es, no olvidemos, no son necesarios. El único ser necesario es Dios y tiene la potestad de quitar lo que le plazca. Tiene la potestad de arrebatar de la vida de Israel o de nuestras vidas lo que a Él le plazca. ¿Para qué? Para que este pueblo aprenda que todo depende de la mano poderosa del Señor, como decía Moisés. Él es quien dictamina los cómo y los cuándo, los buenos y los malos tiempos para el hombre. Y con esto, hermanos, primeramente quiero que aprendamos esto claro: a no poner nuestra esperanza en el hombre. Que nuestra estabilidad, mis hermanos, no debe depender de hombres. Espiritual, emocional, no dependa de mí mismo como hombre principal, ni de esas personas amadas que Dios nos da. No, todo debe depender de Dios. ¿Qué pasaría de mi vida, preguntas, hermano, si Dios le quita a esa persona favorita suya, a ese familiar, ese esposo, esa esposa, ese hijo que le da sentido a su vida? Porque es lo que le está diciendo el Señor a Israel: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita. Recordemos al profeta Ezequiel. ¿Qué le quitó el Señor? Voy a quitar el deleite de tus ojos, le dice al profeta. Le quitó su esposa. ¿Por qué? Porque el ser necesario en la vida de Ezequiel, y lo aprendió duramente, era Dios. Aprendamos, hermanos, entonces esto: no amemos desmedidamente al hombre más que a Dios. ¿Por qué? Porque puede venir el juicio de Dios, y he aquí, quita Jehová. Puede quitarnos aquello preciado a nosotros. Y por otro lado, también aprendamos que usted y yo somos contingentes, es decir, no somos necesarios, no somos indispensables. Los que somos padres luchamos mucho con eso. ¿Por qué? Porque siempre nos creemos indispensables para nuestros hijos. Y nos afanamos muchas veces desmedidamente. ¿Qué será de mi hijo si yo muero? Dios lo va a sostener. ¿Por qué? Porque usted como padre no es indispensable. Los casados también piensan: ¿qué será de su cónyuge cuando ellos no estén? Y viene esa preocupación. Dios lo va a sostener ya. Usted es un instrumento en las manos de Dios, que tiene sus días contados. Usted tiene fecha de nacimiento, y en el plan de Dios también tiene la fecha de que va a partir de este mundo. Y se afana sobremanera pensando que es necesario cuando no es necesario. Recordemos, somos meros instrumentos en las manos de Dios, y por ende no somos indispensables. El único ser necesario es Dios. Dios puede suplir las necesidades de nuestros seres amados o de nuestra iglesia sin nosotros. Nosotros como iglesia, igual como miembros de esta iglesia, no somos indispensables. Dios me puede llevar a mí, se puede llevar a Mariano, puede llevarse a todos los diáconos, y la iglesia debe seguir. ¿Por qué? Porque somos meros hombres, no somos indispensables. Dios se puede llevar a los adinerados y dejar una congregación totalmente pobre, y Dios la va a sostener. ¿Por qué? Porque usted ni yo no somos necesarios. Ya, el que sostiene la iglesia, el que sostiene la vida del hombre es Dios. Y esta verdad, mis hermanos, por un lado es como digo yo, como un golpe al orgullo, debe ubicarnos y, no, de verdad, no soy necesario. Y por otro lado, tiene que evitar que nos sobrecarguemos en exceso. ¿Por qué? Cada día tiene su propio afán, mis hermanos, y hay cosas si yo no soy necesario en este mundo, lo que debo estar es con un corazón dispuesto a actuar según Dios en su providencia me haya colocado, pero siempre con los pies sobre la tierra. Solo soy un instrumento en sus manos. No soy necesario, y tener claro que el único ser necesario es Dios. Ahora bien, punto número 2. El Señor viene a quitar la gloria de Israel, viene a quitar todo el sustento de Israel,
¿Y cómo lo hace? Primeramente, juzgando a los hombres. Los hombres van a ser aquí como los receptores del juicio de Dios. Y cuando hablo de hombres, no lo digo en el sentido genérico, como lo dice la Biblia, incluyendo a hombre y a mujer, sino en el sentido masculino. Dios viene a juzgar a los hombres de Israel. Y particularmente a los líderes de Israel. Estos hombres que daban seguridad a Israel, que debían guiar a su pueblo en los caminos del Señor, a esos hombres cabezas de familia que debían guiar cada uno a su hogar. Bueno, son los primeros que van a recibir el juicio de Dios. Versículo 1, capítulo 3, volvámoslo a leer. Hasta el versículo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente, el hábil orador. El juicio de Dios hacia los hombres, veámoslo así, primeramente viene a denotar que Israel va a quedar en un colapso total de su vida social. ¿Por qué? Porque el día de Jehová viene. Y el día de Jehová entonces va a dar primeramente golpe ¿a quiénes? A los líderes de Israel, a los hombres de poder y en última instancia a esos cabezas de familia de Israel. El hombre de guerra en quien descansa la seguridad del pueblo van a caer. ¿Por qué? Aquí lo dice. El valiente y el hombre de guerra. Todo eso está antecedido porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén. ¿Qué va a quitar de Jerusalén? El valiente y el hombre de guerra. ¿Qué también va a quitar? Al juez y al profeta. A esos que debían guiar al pueblo, anunciar justicia, dice, quito. ¿Qué más va a quitar? Veámoslo así. Es un colapso total lo que les digo. Va a quitar tanto oficios lícitos como oficios, llamémoslo, ilícitos dentro de Israel. ¿Quiénes? Va a quitar el profeta, versículo 2, pero también va a quitar al adivino, al agorero. Ya el Señor va a traer una ruina total sobre los hombres en Israel. Por usar un término, el juicio de Dios aquí está siendo inclusivo. Abarca a todos los pecadores sin distinción alguna. Notemos que dice al profeta, ese ya que viene a servir a Dios, es aquel que separaba al pueblo y le decía, así dice Jehová. O el Señor me dijo. Bueno, va a ser receptor del juicio de Dios. Ya lo que estamos viendo aquí es que el día de Jehová sobre Israel representa como un juicio nacional, que no hace distinción alguna. Y lo que sí va a traer entonces es una calamidad total a la sociedad de Israel. Todo tipo de pecadores, los hombres que hacen cosas lícitas como los hombres que hacen cosas ilícitas. A los ojos de Dios, ambos grupos van a recibir el juicio. ¿Por qué? Por formar parte de ese pueblo que se desvió del pacto. Y al ver esto, mis hermanos, personalmente, yo siempre lo comparo con nosotros, particularmente con nuestra época en que vivimos. Dios aquí está dando un juicio, por decirlo así, a la masculinidad. Ya Dios está quitando la masculinidad de Israel. Al hombre de guerra lo voy a quitar. Al fuerte lo voy a quitar. Al que sustenta a su familia lo voy a quitar. Al profeta ya está haciendo como un barrido de hombres. ¿Para qué? Para que en medio de Israel no queden hombres. Esa es la idea. No va a quedar fuerte, no va a quedar hombre de guerra. Van a buscar dónde está ese potencial masculino, llamémoslo así, ese hombre fuerte, dónde está esa masculinidad, y no se va a ver. Y ciertamente yo me pregunto en nuestra sociedad, cuando uno ve que el hombre como tal está siendo atacada, la masculinidad como tal es presentada como algo que se le debe temer, no como aquí, es el sustentador, es lo que sustenta al pueblo. Y yo me pregunto, ¿Dios no nos estará juzgando a nosotros como nación? E incluso dentro de la iglesia se ve eso, como el hombre se ha vuelto pusilánime, se ha vuelto cobarde.
incluyéndonos para muchas cosas. Y esto siempre lo pienso, es meditemos. Puede ser que el juicio de Dios esté acercándose a nosotros y se esté manifestando primeramente con un golpe a los hombres de la sociedad. Y también veamos que este juicio a los hombres, una de las cosas que se muestra es la soberanía de Dios. Versículo 4. Primero notemos cómo empieza el versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita. Ya, es Dios quien quita. Y ahora versículo 4 dice, y les pondré. Es Dios quien pone. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Aquí ya vemos cómo la vida civil en Israel está quedando como fruto del día de Jehová. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Usando un término del apóstol Pablo, es sin afecto natural. Vendrán amadores de sí mismos que no respetarán a sus padres, dice. Y es lo que vemos aquí. Si harán violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, el villano contra el noble. Pero lo que debemos tener claro es que el que trajo el caos es Dios. Yo creo calamidad, dice en Isaías 46. Yo creo luz, traigo tinieblas. Ya, Dios es el que trajo la confusión al pueblo. Les quitó el sustentador y les puso algo peor. Dios quita y pone líderes. Es como lo que dice el profeta Daniel en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y si Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, aquí lo que estamos viendo es que el juicio de Dios para Israel se presenta en la vía contraria. Les quita a los hombres sabios, les quita a los hombres entendidos, y por decirlo así, les pone jóvenes. Y el profeta nos presenta a los jóvenes en una manera peyorativa. Pone jóvenes por príncipes. ¿Y qué pasa cuando vienen los jóvenes a reinar? Dice, el pueblo queda peor. Se levantará, hará violencia unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La juventud de estos nuevos líderes que Dios les está dando como juicio al pueblo de Israel es vista desfavorable. Porque los jóvenes son aquellos que podemos verlo no tanto sin experiencia, sino que responden a sus caprichos. Son aquellos que los gobiernan son sus impulsos, sus caprichos. Y de estos gobiernos de hombres jóvenes, a diferencia de lo que se ve en el Antiguo Testamento, que cuando dice al anciano tendrás en honra, que las canas denotan sabiduría. Cuando hay este liderato así, infantil, el mismo Cogelet, el autor de Eclesiastés, lo que pronuncia es un ay también. Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquean de mañana. ¿Qué dice el autor de Eclesiastés? Ay de ti tierra, cuando tu rey es un muchacho. Y es lo que el Señor le está trayendo aquí a Israel, para que vean ese ay en carne viva. Sus líderes van a pasar a ser un montón de jóvenes caprichosos. ¿Y qué pasa con eso? Un Israel invertido. Un Israel invertido, versículo 5. El pueblo se hará violencia y cada cual contra su vecino. El joven, en lugar de respetar al anciano, ¿qué hace? Se levanta contra él. El villano, que debe ser juzgado, dice, se levanta contra el noble. Veamos aquí algo sencillo, mis hermanos. Los gobernantes ineptos son un juicio de Dios para las naciones. Es lo que estamos viendo aquí. Dios reina sobre todo, y Él mueve las naciones según le place. Castiga naciones con gobernantes ineptos, puede bendecir a otras con buenos gobernantes. El punto es, Dios actúa soberanamente como a Él le place. Y si por un lado digo yo, si nuestra sociedad puede estar siendo azotada con una crisis en contra de la masculinidad, por otro lado uno ve, nos estará Dios juzgando también con gobernantes ineptos. Es como, siempre lo digo,
para meditar. También veamos versículo 6. ¿Cuál era el espíritu predominante en los hombres de Israel? Versículos 6 y 7. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagas príncipe del pueblo. El juicio de Dios se está manifestando ahora por un sentir social, veámoslo así, como de broma. Es decir, cualquier cosa que medio sobresalga sirve para encontrarnos un líder. Es lo que está haciendo. Porque Dios le quitó al sustentador, Dios le quitó al fuerte, Dios le quitó al profeta, les quitó al adivino. Y ahora Israel anda como sin rumbo. Y andan sin rumbo. El punto es que ni la autoridad se toma en serio. Los jóvenes que hay puestos en esos puestos de autoridad son puestos no porque Dios los haya dotado de esas cualidades para liderar al pueblo, sino simplemente porque es lo que hay. No hay hombres poderosos capaces de gobernar, no hay hombres de guerra. Y sencillamente viendo el texto, aquel que tenga la capacidad para apenas cubrir su desnudez, dice: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. Y a ese que le dicen al final del versículo 6, toma en tus manos esta ruina, ya, gobiérnanos. Ahora prestemos atención al detalle que nos da el profeta aquí. Es el pueblo de Jacob, veámoslo así, mis hermanos, está actuando como Esaú. Lo que tenemos aquí es a un hermano mayor que toma de la mano a su hermano, toma de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dice: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. Ahora, ese que lo toma de la mano, el punto es, tiene la autoridad para llevarse a su hermano de la mano, lo presenta a la familia y lo viste, este va a ser nuestro príncipe. Es como: yo soy el primogénito, pero gobierna tú. Y ahora, a diferencia de Jacob, estos que están aquí también rechazan la primogenitura. Jacob está vendiendo su primogenitura y en este caso, por decirlo así, no la acepta. Actúan como Esaú, pero no se topan con un hombre como Jacob, que wow, yo la quiero, no. Este responde rechazando también esos derechos que se le están dando. Versículo 7, y jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagas príncipe por el pueblo. Lo que vemos aquí entonces es que los hombres en Israel son hombres que le huyen a las responsabilidades. El que debe asumir la responsabilidad es hermano mayor. No, ven hermano menor, asume la responsabilidad tú. Y a ese que lo ponen, a mí no me hagas príncipe. Ya, lo que vemos entonces es hombres cobardes, endebles, pusilánimes, que no asumen responsabilidades. La endeble razón externa de llamar a un hombre al oficio, aquel tiene ropa, es la misma endeble razón por la que lo rechaza. En mi casa ni hay pan. Y lo triste, mis hermanos, que esto me hace pensar es, esto también se refleja mucho en nuestra sociedad y particularmente en los cristianos, ¿qué? Tendemos a ser naturalmente cobardes. Y lo digo cobardes en el sentido de no queremos asumir responsabilidades, como estos. El hermano mayor no quería asumir la responsabilidad, puso al menor, y el menor, yo no. Ya. Veámoslo así. Hombres cobardes que no asumen responsabilidades son un juicio de Dios para su nación. Hombres cobardes que no asumen sus responsabilidades son un juicio de Dios para su hogar. Y ahora todos luchamos contra eso, porque en alguna medida siempre da temor asumir alguna nueva responsabilidad, pero el punto es, el temor no debe dominarnos. Muchos jóvenes, por ejemplo, no se casan, ¿por qué? Porque tienen miedo a asumir la responsabilidad del matrimonio. Muchos matrimonios no quieren tener hijos, ¿por qué? Porque son cobardes y no quieren asumir las responsabilidades de tener hijos. Muchos hombres no quieren servir en su iglesia, ¿por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad que eso trae servir a su iglesia. Y siempre hay excusas de algo falta. Siempre hay, todavía me falta. Pero de fondo es ese temor a asumir
responsabilidades. Y en un sentido, mis hermanos, a nosotros los hombres esto nos debe caer, porque debemos dejar de ser tan pusilánimes, debemos dejar de ser tan cobardes y sencillamente confiemos en Dios y quiera Dios nuestra actitud sea como la del profeta Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, esta actitud, veámoslo así, de cobardía de los hombres, el profeta la ve. El profeta ve que Israel está sin hombres fuertes, sino que lo que tiene son jóvenes cobardes, guiados por sus impulsos. El profeta lo que ve y es como que se lamenta. Versículo 8 y 9 dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar a los ojos de su majestad. Y la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Hombres cobardes, hombres débiles. El profeta lo ve. ¿Y qué dice? Israel, Jerusalén está arruinada y Judá ha caído. Sencillamente ya cayó. Antes de la caída, vámonos así, antes de ser deportados a Babilonia, Isaías dice: Judá ya cayó. Lo que le espera es como que venga esa escoba. Babilonia es como una escoba que viene a barrer lo que ya está deshecho. Y hombres, prestemos atención, porque eso se refleja en el sentido de los hombres son puestos aquí como ese espejo por el cual medir la sociedad. Hombres cobardes, caprichosos, irresponsables, que no van con valentía a asumir responsabilidades, y cayó. Cayó la sociedad, cayó la iglesia. ¿Por qué? La cobardía como tal, los hombres cobardes aquí vienen a ejemplificar una mal sociedad y el juicio de Dios llegando a esas naciones. La sociedad está arruinada. Todo lo hacen mal, dice el profeta, y lo hacen, versículo 8, para irritar los ojos de su majestad. Versículo 9, publican su pecado y no lo disimulan. Es decir, son cobardes estos hombres. ¿Para qué? Para asumir responsabilidades, pero por otro lado no le tienen miedo a Dios. ¿Por qué? Hacen las cosas al descaro. La apariencia de sus rostros, dice, testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. O versículo 8, sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Hacen claramente lo que a Dios le desagrada y eso no temen. Vuelve el profeta a usar la misma comparación que en el capítulo 1, versículo 10, y les dice: como Sodoma, sin la más mínima vergüenza. Por el contrario, dice, la característica de ellos es el orgullo. Ni disimulan, dice el profeta. Y ciertamente a uno se le viene el famoso mes del orgullo del pecado que siempre hay, lo que llaman el mes del orgullo gay. ¿Por qué? Una evidencia clara de que la sociedad está mal. ¿Por qué? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Y el profeta dice: ay del alma de ellos. Y es el mismo patrón que se ve claramente. Hombres pusilánimes, débiles, afeminados, que no asumen responsabilidades. Y por otro lado, publican su pecado y no lo disimulan. Una de las características del pueblo creyente, mis hermanos, es que cuando vemos nuestro pecado, nos avergonzamos. A diferencia de lo que pasa en esta sociedad israelita y en el mundo general, que no se avergüenzan del pecado, sino que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma lo publican. Ezequiel 36:31 dice de los creyentes: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. El creyente se acuerda de su vida pecaminosa, se avergüenza de sí mismo. Y uno, ay, que ni sepan cómo era yo antes. ¿Por qué? Porque da pena. ¿Cómo era uno de incrédulo? Por otro lado, el incrédulo lo publica. Mientras los que temen a Dios, cuando llegan a su punto máximo, se caracterizan por avergonzarse
Los que no teman a Dios se caracterizan por ni disimulan, dice el profeta. ¿Y eso qué es lo que dice? Por ejemplo, Judas 13. Judas 13 los llama fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes llevadas de acá para allá. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O como dice el mismo Isaías, ay del alma de ellos porque amontonan mal para sí. Por un lado, el Cogelet dijo, ay de los jóvenes que gobiernan, y ahora el profeta Isaías como que leyó el mismo autor y dice, ay, otra vez, ay del alma de ellos. Isaías ve a su pueblo, se lamenta y se duele, dice, ay de ellos. Por un lado, notemos que el profeta no responde, por decirlo así, con un morbo santo, llamémoslo así, o un morbo cristiano, que dice, ay, qué rico, que ya les va a venir el juicio, ¿no? Se lamenta, ay del alma de ellos, porque sabe que les va a venir el juicio, sabe que están perdidos y solo se lamenta, no puede hacer más. No tienen temor del que se debe tener temor. ¿Por qué? Mateo 10:28 dice, deben temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por eso el profeta dice, ay del alma de ellos, versículo 9. Deberían tener temor de Dios, ¿por qué? Porque está pronto para el juicio. Versículo 13 dice, ese es el motivo del ay del alma de ellos, ¿por qué? Porque Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre que está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. El profeta termina, les dice un ay, tan arruinados, pobre el alma de ellos, y los llama y les dice, ¿qué pensáis vosotros? ¿Piensan que Dios se quedará así por estar viviendo ese modo de vida de tolerancia de pecado? Y que esta pregunta del profeta, mis hermanos, creo que claramente debe llegar a nosotros en el sentido de, ¿pensamos que Dios no hará algo en este mundo con aquellos que se rebelan a su mandato? Claramente que Dios va a intervenir. Y también pensamos que Dios no hará algo incluso con el pecado en nuestra vida cuando lo toleramos. ¿Qué pensáis vosotros? Dijo el profeta. Así que esa pregunta llegue a nosotros, mis hermanos. ¿Qué pensáis vosotros cuando tenemos pecado no confesado? Cuando hay pecado más bien disfrutado. Dios va a actuar, mis hermanos, el día de Jehová viene. Y por último, veamos también el profeta en medio de estas escenas lo que tiene es consuelo para los justos. Versículo 10. Decid al justo le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El profeta en el versículo 10 retoma la temática del remanente, el remanente justo. Y aquí lo describe como aquellos que comerán de la obra de sus manos, aquellos que le irá bien. Y notemos que eso está en un contexto de juicio. Israel va a ser juzgado como nación. Y ciertamente los justos están aquí involucrados. Los justos recibieron el juicio de Dios. ¿Por qué? Dios va a quitar al profeta, por ejemplo. Va a quitar al sacerdote. Tenemos ejemplos de estos justos que recibieron el juicio de Dios. ¿Quiénes? El profeta Ezequiel fue deportado a Babilonia. El profeta Daniel posiblemente era un eunuco en Babilonia. Fue deportado desde niño a Babilonia. Posiblemente vieron morir a sus padres. Dios les quitó su sustento. Dios le quitó su sustentador. Fueron a Babilonia. Sadrac, Mesac, Abednego. Vieron cuando a su rey le sacaron los ojos. Padres muertos. Y en un sentido, a ellos les fue bien. ¿Por qué? Porque estaban con Dios. Y uno lo que ve, por ejemplo, en el libro de Daniel. Dios estaba con Daniel. Dios estaba con Sadrac, con Mesac, con Abednego. Con Israel hemos visto que el juicio de Dios se manifestó dejándolos en la ruina material
Y por otro lado también vimos que el juicio de Dios se manifestó dejándolos en riqueza y poderío, las dos facetas del juicio de Dios. Los dejó en la ruina material y espiritual, y otros los dejó en la ruina espiritual y los dejó que la codicia los consuma. Pero aquí el profeta Isaías está viendo más allá. Tomemos el ejemplo de Ezequiel, de Daniel, de Sadrach, de Mesac, de Abednego, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero esto que dice el versículo 10, decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Pasó en ellos, ¿por qué? Porque el profeta está viendo mucho más allá de la tierra de Palestina. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios no se olvida de los suyos. Y por esto, hermano, hoy mismo estábamos cantando, si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. ¿Por qué? Porque los justos, los que están en Cristo, en el día del juicio, les irá bien. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ciertamente la calamidad terrenal vino incluso sobre los santos, pero estos les irá bien. ¿Por qué? Porque los justos heredarán la tierra. Perdieron un puñado de tierra allá en Palestina y fueron a vivir extranjeros a Babilonia, pero les espera algo mejor, la nueva Jerusalén, y como justos ser dueños de toda la tierra y reinar juntamente con Cristo como su hermano mayor. La calamidad puede venir sobre nuestra sociedad, el juicio de Dios puede llegar, los asolamientos físicos y terrenales pueden llegar a nuestras vidas, hermanos, pero si hemos sido perdonados, justificados, adoptados, santificados en la sangre del Señor Jesucristo, ningún sufrimiento terrenal, por más duradero que sea, es comparado con la dicha de las bienaventuranzas eternas que Dios tiene reservadas para los suyos. Oremos, hermanos. Dios bueno, Dios fiel, gracias te damos, Señor, por hablarnos en tu palabra. Como hombres sabemos, Señor, que tenemos que arrepentirnos. Reconocemos que somos cobardes. Reconocemos que eludimos a las responsabilidades. Pero reconocemos, Señor, que necesitamos de tu gracia para que nos capacite, Señor, a vivir como aquel varón perfecto, Señor, como el Señor Jesucristo, para poder caminar como Él anduvo. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, Señor, y te suplicamos que seas tú guardándonos y tú guardando a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, y que nos permita, Señor, ser luz en medio de este mundo malo, para publicar las verdades de Cristo donde quiera que estemos, Señor. Concédenos valentía, concédenos de nuevo, y concédenos vidas que te agraden a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia y todos tus cuidados. Amén.